y mes de octubre, mes de elecciones obviamente por medios UDEC, y queremos hacer una bajada principalmente a lo que está pasando con el gobierno regional, desafíos que se viene para él o la gobernadora y todo lo que hay precisamente con la percepción de la ciudadanía respecto a todo esto, además de analizar todo lo que hay con Barómetro, esta encuesta que se realizó ya hace un par de años atrás y que nos entrega también unos balances respecto a toda la percepción que hay con los gobiernos regionales. Nos acompaña la académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política acá de la Universidad de Concepción, Violeta Montero Barriga. ¿Cómo estás, Violeta? Siempre un gusto que nos puedas acompañar acá en nuestros diversos programas. Constanza, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar acá. Violeta, es muy importante para nosotros la educación que le vamos dando a través de nuestro medio de comunicación a las personas que hoy nos acompañan. Vivimos un mes donde justamente vamos a estar sometidos a elecciones que son obviamente súper importantes para los gobiernos o sea, al gobierno en sí, pero también para las proyecciones como región. Queríamos saber, y si nos puedes comentar sobre las principales características de los gobiernos regionales que hace que sea tan importante justamente esta conexión con la gente que nos acompaña y así poder tomar buenas decisiones al respecto en estas votaciones obligatorias. Es súper importante lo que tú planteas, porque efectivamente la figura de los gobiernos regionales y en particular de los gobernadores regionales, recordemos que por primera vez en las últimas elecciones fueron electas popularmente, ¿no? Antes teníamos esta figura de intendente, que más bien era un representante del Ejecutivo en las regiones, y lo que suponíamos y esperábamos con esta elección era que efectivamente pudiese representar el gobierno regional las aspiraciones territoriales más cercanamente, ¿ya? Hay un debate si los gobiernos regionales realmente son o tienen potestades como de administración de políticas propias o más bien son espacios administrativos, ¿no? Lo cierto es que es compleja la gestión de los gobiernos regionales porque la cantidad de competencias que tienen, vale decir, las atribuciones que tienen para hacer cosas son limitadas en un Estado que es centralista, donde las políticas públicas y los financiamientos para salud, educación, transporte, etcétera, son más bien centrales y vienen de los ministerios a las Ceremis, ¿no? Entonces, yo creo que la figura de los gobiernos regionales son centrales para promover un desarrollo regional a través de instrumentos regionales en particular. Las estrategias regionales de desarrollo en ese sentido son claves, pero estamos en un proceso político en el que aún, ¿cierto?, estamos en un país centralizado donde las atribuciones que tienen son limitadas y es algo que se tiene que seguir disputando en las regiones para un mayor desarrollo y ojalá pertinencia de políticas públicas regionales. Sí, porque finalmente esta figura de gobernador o gobernadora venía a descentralizar en materia. En una instancia como la que hemos vivido en estos últimos meses, donde hay mayor desconfianza por las instituciones y lo que conlleva también los desafíos actuales, porque tenemos esta encuesta de hace un par de años de atrás, del 2022, y del 2022 a la fecha, probablemente hay cosas que siguen muy similares en cuanto a la percepción de la ciudadanía y otras que pueden haber cambiado. ¿Cómo se proyecta también de acuerdo a esas cifras, esas estadísticas, respecto a lo que tenemos en estos momentos? Porque lo comentamos fuera de cámara en general y de manera transversal, no solamente lo que pasa en el Biobío. A nivel nacional el tema de seguridad se posicionó y es dentro de las propuestas de todos los candidatos de concejales, alcaldes, gobernadores y consejeros. Sí, mira, la dinámica se mantiene. Lo vamos a verificar este año 2024, donde vamos a hacer una nueva medición del barómetro regional, pero efectivamente aplicamos la encuesta en el 2019 y en el 2022 y tenemos una tendencia, o sea, el conocimiento de las personas respecto del nivel regional, de las atribuciones de los gobiernos regionales y de la figura del gobernador regional es mucho más baja en comparación a los municipios, por ejemplo. O sea, la gente resuelve sus problemas en los municipios, la gente conoce a los alcaldes, la gente no conoce a los gobernadores regionales, ¿ya? Ni a los consejeros regionales. O sea, de hecho, en estas elecciones, si tú ves y preguntas y haces una encuesta de conocimiento, el nivel de conocimiento de los alcaldes respecto de la ciudadanía es mucho mayor, ¿ya? Entonces, por eso que además, en particular, este octubre, mes de elecciones, es complejo por la cantidad de elecciones que tenemos. Y efectivamente, la pregunta sobre, por ejemplo, seguridad. Hoy día vemos que en la agenda pública los temas de seguridad ocupan las preocupaciones mayores y salen en todos los programas electorales de manera transversal. El tema de fondo es si es que realmente lo que se está planteando como propuestas electorales es algo que se puede cumplir, porque las atribuciones reales de los municipios y de los gobiernos regionales respecto de seguridad es muy limitada.
¿no? Eso es algo que entre el programa electoral y que lo que realmente va a ocurrir puede generar en la ciudadanía aún más preocupación o decepción, y es algo a lo que hay que poner atención. Tú dices que muchas veces las personas van a las municipalidades, muchas veces a recoger o a comentar los problemas necesarios que obviamente van surgiendo en cada región. Sería súper bueno e interesante que vayamos conociendo quién es el equipo que está detrás para justamente las funciones de este gobernador o gobernadora regional. En este caso, si por ejemplo hablamos de formular políticas de desarrollo de la región, ¿quiénes más están a cargo de poder apoyar a los gobernadores o gobernadoras regionales? Mira, la figura de los gobiernos regionales es una bien interesante, porque yo creo que debemos diferenciar entre el Ejecutivo, vale decir, entre la gestión operativa de los gobiernos regionales y aquel órgano que debe ejercer control, pero además hacer propuestas de desarrollo y que tienen un rol súper importante en la aprobación de recursos. En los gobiernos regionales hay divisiones y hay jefes de división, ¿no? Y entonces está la división de fomento, que es fundamental para el desarrollo productivo. En la coyuntura que tenemos hoy día con Huachipato y las crisis económicas, necesitamos una visión y un impulso al fomento productivo, a la articulación de pequeñas empresas, por ejemplo, muy importante. Tenemos la división de planificación, todos los temas de transporte, de ordenamiento urbano, del resguardo de los humedales, estoy dando ejemplos, ¿cierto? La división de planificación. Tenemos la división de desarrollo social, temas vinculados, ¿cierto?, a que están establecidos en las glosas presupuestarias como atribuciones de los consejos regionales, ¿no? La atención a la infancia, a la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces los gobiernos regionales tienen recursos para participar en esto, pero por supuesto que en cada uno de ellos tienen que hacerlo articulado con los servicios públicos, por eso que es tan compleja la gestión, ¿ya? Entonces, planificación, fomento, desarrollo social, por supuesto la parte de finanzas. Y por otro lado, y esto es muy importante, está la figura de los consejeros regionales, que también los votamos hoy día, ¿no? Y los consejeros regionales son claves en la región, y son más claves aún desde el 2024 en adelante, porque una de las cosas que se cuestionó con el caso convenios es que los gobiernos regionales en la gestión ejecutiva pudieran hacer asignación directa. Eso no se puede. Y entonces, ¿quiénes aprueban los presupuestos? Los consejeros. ¿A través de qué? De trabajo en comisiones y de una votación en plenario. Eso es algo que tenemos que seguir entendiendo. ¿Cómo votan los consejeros? Hay una distribución equitativa a nivel de territorio, se distribuye a las comunas por igual, por materia. ¿Dónde está la votación? Entonces, los fondos del FNDR, que son los fondos principales de distribución en las regiones, la pregunta es con qué criterios son distribuidos, con qué lineamientos, con qué visión de región, con qué orientaciones globales, o surgen porque hay gente que pide más, ¿cierto? O porque tienes más vínculos, o tienes más redes. El lobby, ¿cómo se conoce? Claro, ¿cuáles son las dinámicas de la votación y por lo tanto de la asignación de recursos? Eso es algo que como ciudadanos, ciudadanas nos debe interesar mucho y tenemos que mirar y entender aquello. Y la fiscalización también, o sea, quienes hemos participado de proyectos tipo FNR, la actualización de esto y la documentación necesaria que se va entregando en cada una de las etapas, y lo que conlleva también esta aprobación de consejeros, consejeras, finalmente que uno entiende, hay personas de distintos colores políticos, donde la figura del gobernador o gobernadora puede tener otro color político al de los consejeros, y cómo se ve este proyecto en sí, y por eso yo creo, una opinión muy personal, muy complejo también lo que pasa en el gobierno regional, porque cómo vamos avanzando como región respecto a lo que se aprueba, no se aprueba, y las miras también pensando que es un gobierno de 4 años. ¿Cómo nos proyectamos como región, entendiendo que hay cosas que no van a suceder en 4 años y que van a quedar para otro gobernador o gobernadora si es que no se reelige? Sí, mira, yo aquí parto de una posición, yo tengo un férreo compromiso con la descentralización. Yo creo que tenemos que avanzar en descentralización. Yo creo que tenemos que avanzar en mejorar, por supuesto, mecanismos de control y de ejecución. Pero no es sostenible un país en el cual, ¿cierto?, las decisiones completas se tomen a nivel central, ¿no? Entonces, nos interesa como región mejorar esos mecanismos de control. Nos interesa como región que nuestros gobiernos regionales tengan más atribuciones, que puedan realmente liderar el desarrollo regional. Para eso las estrategias regionales de desarrollo, segunda vez que la nombro, ¿cierto?, son importantes porque son instrumentos de planificación que nos podrían permitir aunar criterios. Y ahí se establecen lineamientos. La Universidad de Concepción trabajó en la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo del Biobío, ¿no? Y entonces
la articulación que se haga para un mejor control. Ojalá plataformas públicas donde estén publicados los recursos, ¿cierto? En qué gastamos, las rendiciones de cuentas, la accountability. Asimismo, el monitoreo de la estrategia regional, que hoy día está disponible en mirabiobio.cl. Mirabiobio.cl. La ciudadanía puede mirar cómo la región está avanzando o no en aquellos lineamientos que se propuso como objetivo. Hay que avanzar en eso, pero además hay que abordar la relación entre los gobiernos regionales y la figura del delegado presidencial, ¿cierto? Porque la pregunta es, ¿dónde tenemos la posibilidad, en términos del liderazgo de autoridades, de empujar estas grandes iniciativas regionales? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Es un desafío bien complejo. Y ahí, no imposible, sí. No, y esperamos que nuestras autoridades tengan, por lo tanto, creo yo, puntos en común y consensos que nos permitan avanzar, pero ahí estamos. ¿Cuáles son los requisitos que se debe de tener para optar, ¿cierto?, a ser candidato de gobernador o gobernadora regional? Bueno, la figura está establecida legalmente, pero cualquier ciudadano, hoy día tenemos en Biobío 7 candidatos, ¿cierto? Sí. Son personas que viven en la región, son personas con cierta edad, ¿cierto? Son personas con un nivel educativo y conocimiento de la región. La verdad es que hay una amplitud. Sin tener deuda o papel de antecedente. Claro, y eso el CERVEL tiene efectivamente un control importante, yo creo, del proceso electoral. Chile tiene que estar, lo digo así a modo personal, pero orgulloso del proceso electoral y del servicio electoral, que hasta ahora, tú sabes, no ha sido cuestionado. Si cuestionamos además el proceso electoral, ahí ya la crisis de las instituciones es muy compleja, pero está establecido. Hoy día tenemos regiones donde hay 9, 10 candidatos. Escuchaba que la región de Arica, Parinacota, es una de las que mayor cantidad de candidatos tiene. En Biobío tenemos 7 candidatos a gobernador regional y cumplen con esos requisitos que señalábamos en general y con detalle. Se pueden ver en el centro. Y que se espera probablemente que exista una segunda vuelta, porque hay que tener más de un 40% un candidato para que pase directamente, y teniendo 7 candidatos se hace mucho más complejo, uno entiende. Va a haber segunda vuelta, y además un tema con las elecciones de gobierno regional que es interesante es que, a diferencia de las elecciones de alcalde, donde se mide el peso de los pactos electorales, es probable además que la elección de gobierno regional tenga una lectura para los procesos presidenciales, ¿cierto? O sea, sí, hay un análisis que se puede hacer respecto del resultado con los procesos electorales. ¿En cuántas regiones, van a haber resultados favorables o de candidatos favorables al oficialismo? ¿En cuántas regiones van a haber candidatos de la oposición? Eso es algo que también se ha visto, ¿no? Y es una señal, porque la relación entre el gobierno central y los gobiernos regionales en Chile es una que, como decíamos recién, está en tensión, y más aún, ¿cierto?, a propósito del impulso de las políticas públicas a futuro. ¿Qué pasa con la obligación y con el voto obligatorio también que hoy día las personas tenemos, obviamente, como protagonista a toda la gente que hoy día debe de votar, ¿cierto?, en este mes de octubre? ¿Cuál es la importancia de este voto, pero también de manera informada? Y ahí obviamente me cuelgo de la importancia de tener programas como los que estamos generando como medio de comunicación, para que la gente realmente conozca, obviamente, a candidatos y candidatas que van a formar parte también de todo esto que estamos viviendo y vamos a vivir en este mes de octubre. Sí, mira, separo mi respuesta en dos partes. Yo creo que la dinámica que se va a dar con la figura del voto obligatorio es una que efectivamente debiese modificar en parte el resultado. O sea, hoy día vamos a tener voto obligatorio, hoy día tenemos voto obligatorio para esta elección, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver cómo va el porcentaje de votación. Debe ser, por lógica, ser más alto. Pero también hay que poner atención, porque la discusión que se ha dado y la multa que se ha establecido para no votar tampoco es tan alta, y ahí hay una discusión. O sea, no necesariamente la gente va a ir a votar, muchos pueden decidir incluso pagar esa multa, ¿cierto? Eso va a pasar, es una señal también de la adhesión, y ahí me voy a la segunda parte de la pregunta que tú hacías, que desprendo como análisis, es el nivel de comportamiento cívico, de cultura cívica, de compromiso, ¿cierto?, con el devenir de nuestra región, de nuestra comuna, de nuestro país finalmente. O sea, es importante votar informado. Todos los programas electorales de los gobernadores están disponibles en el CERVEL. Hasta hace poquito, no así los de alcalde, pero sí todos los programas de candidaturas están disponibles en el CERVEL. La pregunta es,
¿por qué vota la gente? ¿La gente vota porque lee los programas, los compara, hace un análisis? ¿O la gente vota por adscripción política, ¿cierto? Sabemos que hay un voto duro por cada uno de los candidatos, que es ese voto que no se va a mover, y que por eso que es importante ver la segunda vuelta. Pero también, ¿cierto?, vota por la persona, porque tiene una visión de la experiencia, de la trayectoria, ¿cierto?, incluso hay mucho carisma en los procesos electorales, mucho fenómeno psicológico en los procesos electorales. Yo creo que sin dejar de considerar eso y entenderlo como algo legítimo, me parece que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar informados, tenemos que observar cuál ha sido la trayectoria de los candidatos por quienes votamos, cuáles son nuestras visiones ideológicas también, me refiero, principios, valores que compartimos o no con determinados candidatos, y eso es algo que hoy día es totalmente posible hacer porque hay una serie de programas. TVU ha hecho un tremendo esfuerzo dando a conocer las candidaturas con entrevistas extensas en las cuales es posible entender el pensamiento de quienes hoy día están disputando el sillón de gobernador o gobernadora regional, así que la invitación es a informarse, a mirar, a entender, a conocer esas propuestas. Precisamente de gobernador y gobernadora regional están en nuestro canal de YouTube las 7 entrevistas que realizamos. Ayer se emitió la última a Luciano Silva para que puedan ahí comentar todo lo que también ustedes opinan respecto a las propuestas, a los comentarios en estos 2 bloques donde se habla en primera instancia de las motivaciones, el vínculo con su mundo político, y la segunda parte ahí con el rector también respecto a las propuestas ya más en concreto. Y pensando también en todo lo que nos has comentado, Violeta, con el barómetro regional Biobío, acá me quedó dando vuelta a esto, que en la edición 2019 la comuna ocupa el primer lugar, supera por estrecho el margen de barrio, mientras que en el 2002 ciudad alcanza su valor más alto, aumentando significativamente en relación a ediciones anteriores y ubicándose en la segunda opción, porque finalmente también dentro de cómo diferenciamos la comuna, el barrio, la ciudad, a lo que pasa con la región, si nos vinculamos o no nos vinculamos con lo que pasa con la región, o netamente lo que está pasando en mi barrio, en mi sector, y en algunos casos quizás hasta en mi edificio o en mi condominio. Sí, ese es un fenómeno, yo de formación inicial soy socióloga, entonces estos fenómenos sociales de cómo vivimos, ¿cierto?, de cómo nos vinculamos, de cómo nos relacionamos, pero en términos políticos de dónde resolvemos nuestros problemas, ¿cierto? Sí. Yo creo que es la clave para entender este tema. Entonces, en gran medida la gente resuelve los problemas entre sus propias redes, ¿no? Entre sus propias redes de conocidos, familiares o cercanas. Por eso que la adscripción al barrio me hace mucho sentido, ¿sí? Y además creo que ha habido, y de la política pública también, esta advertencia. Hay programas, el Chile Barrio, ¿no?, que buscan revitalizar espacios territoriales más acotados, porque la gente se vincula ahí. Ahora, las ciudades tienen un rol importante y también eso se ha visto en los resultados del barómetro. Y por eso que la figura de la comuna o del alcalde es una de las figuras más conocidas a nivel ciudadano. La gente conoce mucho más la figura del alcalde o alcaldesa que la figura del delegado o delegada presidencial y la figura del gobernador o gobernadora regional. Y sigue con los consejeros y con los parlamentarios, lo mismo. Por lo tanto, yo creo que esa dinámica de identificación con la comuna, al menos, es una que se mantiene relativamente constante y va subiendo más o menos, ¿cierto?, la adscripción a lo más local, al barrio. Pero es interesante saber si es que tenemos o no una adscripción que también es una identidad con la región. Nos sentimos biovenses, nos sentimos, ¿cierto?, parte de esta historia regional. Eso es algo que han habido esfuerzos por construir, por reconstruir, por valorar, pero sabemos que tenemos un desafío en construir una identidad regional que nos permita ver estos desafíos como conjunto. Somos más fuertes si estamos en conjunto, digamos. La unión hace la fuerza. Y desde las elecciones propiamente tal, en el caso de los gobernadores regionales, entonces resultarían electos, ¿cierto?, el candidato que logre la mayoría de los votos válidamente emitidos, ¿cierto?, sobre un 40% de los sufragios. Pero ahora, en caso de que hayan 2 candidatos y ninguno logra más del 40%, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, lo que decíamos, que es bastante probable que tengamos esta segunda vuelta, no recuerdo el día exacto, pero en noviembre, perdón que no me recuerdo. Sí, al fin el 27 de noviembre. De noviembre, ¿cierto? Entonces
probable que al menos en la región del Biobío, en general no hago esas proyecciones, pero que tengamos una segunda vuelta. También ¿cierto? sería con voto obligatorio en esta segunda vuelta. A diferencia del municipio, Claro. porque lo municipal sí se va a resolver ahora, 26, 27 de octubre. 24 de ¿cierto? noviembre sería la segunda vuelta, domingo 24 de Muchas gracias, noviembre. no recordaba. Ahí tendríamos entonces esta segunda vuelta Una para segunda que vuelta. la gente vaya conociendo también y desarrollando la posibilidad de ir conversando con sus seres queridos y con Sí. toda la gente que va en esta oportunidad de votar, que somos todos. Sí, tenemos que ir todo de manera obligatoria y lo que tú señalas, Violeta, es fundamental que están los programas completos, porque si bien están estas entrevistas que hemos hecho, de repente quedan algunos lineamientos que no se pueden entrar más en profundidad porque uno entiende los tiempos televisivos y ahí está completo, además de sus presentaciones, también de cómo ellos se catalogan en la vida, que es vital también. Y están sus redes sociales, están sus redes sociales, o sea, hoy día muchas de las personas nos informamos también por redes sociales. Cada candidatura tiene sus redes sociales, tienen despliegues en terreno, tienen despliegue regional, ¿cierto? Es importante no perder de vista la mirada regional, la provincia de Arauco, qué visión tienen sobre la provincia de Arauco, que es un tema que nos interesa, ¿cierto? La provincia del Biobío, bueno, los centros urbanos, Concepción, ¿qué pasa con el desarrollo productivo? ¿Qué mirada tienen respecto de los puertos y del potencial que tienen los puertos para el desarrollo regional? Sí. ¿Qué mirada tienen sobre la seguridad? ¿Qué mirada realista tienen sobre aquellas áreas en las que no son competencias propias, pero sí podemos hacer aporte? Yo creo que en Biobío se hizo un esfuerzo de innovación que tuvo consecuencias no siempre positivas, digamos, pero se intentó entrar en distintas materias. Recuerden este programa que hubo con viaje, no recuerdo si a Nueva Zelanda, parece, ¿cierto?, por el tema de pueblos indígenas, sí, para ver la experiencia de pueblos originarios allá. O sea, más allá de la limitación legal, que yo entiendo que es a lo que hay que adscribirse y lo que hay que reportar, han habido visiones de regiones importantes. ¿Qué pasa con la vinculación con otras regiones? Tenemos problemas comunes con la 9ª región, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, los intercambios comerciales con Argentina, ¿podemos verlo de manera macro-regional? ¿Podemos pensar en macro-regiones de desarrollo? Entonces, ahí hay un rol importante. Las corporaciones de desarrollo regional, ojo con eso, porque también son muy importantes, porque suponen que son espacios de un cierto criterio más técnico que político. En este caso tenemos desarrollo Biobío, ¿cierto? Pero en otras regiones también. O sea, las corporaciones de desarrollo regional son espacios donde debiesen confluir distintos actores y que logren cierta continuidad más allá de los cambios de gobierno. Hay que mirar también eso y ojalá fortalecer esas figuras en las regiones, porque nos hacen falta para impulsar iniciativas de más largo plazo que los tiempos electorales. Sí, lo que hay precisamente con esto y lo que tú señalabas, de descentralizar y tampoco centralizar lo que pasa acá, de acuerdo a los resultados también y todo lo que es con las provincias, porque muchas veces como que nos olvidamos acá en Concepción de la provincia de Arauco, como tú lo señalabas, lo que pasa en la provincia de Biobío y lo que conlleva también esa toma de decisiones y por lo mismo dejar ese último mensaje a que las personas puedan informarse, a que estén al tanto de esto y bueno, el trabajo también que realizan ustedes ahí como departamento en acercar esto a la ciudadanía en general y todas las investigaciones, que finalmente eso nos permite a nosotros también como medios poder llevar más detallado todos estos estudios e investigaciones. Tenemos un compromiso ahí como Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, como los centros que estudiamos. CREASUR es un centro que justamente se preocupa de los análisis y estudios territoriales. Participamos de una red de centros de estudios regionales. Tuvimos un congreso jueves y viernes con 17 centros de todo el país y estas son las preguntas, ¿cierto? Porque los temas de nuestra región son comunes también a las otras y tenemos que te agradecemos la instancia hoy día poder estar con nosotros colaborando para justamente entregar la educación necesaria para votar de manera informada para todas las personas que hoy día nos siguen a través del matinal. Así que conversaciones que sin duda tienen un sentido muy importante, sobre todo en este mes de elecciones. Muchas gracias a ustedes por informar a TVU por este compromiso.